entrevista súper linda. Yo escucho a mi director de cámaras todo el tiempo, pero mi amiga Mary Kay, pues estamos con el chisme del fin de semana, amigos. Hoy tengo a Mary Kay Udiel, mi reina hermosa, que nos trae los mejores tips de nutrición como siempre. Mary Kay, bienvenida, feliz inicio de semana. ¿Qué tal tu fin de? Feliz inicio, un feliz día de los papitos. Sí. Fue Día del Padre, así que un fuerte abrazo a ese ejemplo, ¿no? Esa motivación para cada uno de nuestros hijos, a los buenos papás, a los que intentan ser un mejor papá cada día, y a los papás ausentes. Pueden ser mejor papá, pueden intentarlo, ¿no? Porque un hijo siempre necesita la imagen del padre, la voz del padre, el acompañamiento del padre, ¿no? Entonces, un grato recuerdo de mi papá ya falleció hace muchos años, del papá de mi hijo que está en el cielo, y bueno, y del papá que la tierra me regaló nuevamente, Jesús en Estados Unidos. Un gran abrazo. Cada uno diferente, único, pero con una esencia que siempre aporta, ¿no? Así es, sobre todo es un fin de semana muy especial. Y bueno, hoy con un tema también bastante interesante, Mary Kay. Muchas veces decimos, ¿qué pasa? ¿Qué factores nos están llevando a la inflamación crónica? Y hoy tú nos vas a dar respuesta. Después de lo que han comido ayer por el Día del Padre, todos están inflamados. Estamos inflamados. Todos estamos inflamados. Primero entender qué es inflamación. Inflamación es la reacción interna del cuerpo hacia un agente extraño. Por ejemplo, cuando te pica el mosquito. ¿Te acuerdas cuando fuiste a una actuación y viniste? Uy, sí. Comía por el mosquito. O de repente nos sale un muñero, ¿no? Se inflama. O de repente tenete una astilla. O cuando de repente nos jalamos al padrastro y pasa una inflamación. Y la inflamación aguda es eso, algo que ves, Fiorelita. Pero la inflamación crónica no la ves. No la ves, no la sientes al inicio hasta que se vuelve ya una inflamación grave, ¿ok? Entonces podemos hablar de inflamaciones y que nunca las reconocemos, por ejemplo el colesterol, ¿no? O también podemos la diabetes, la hipertensión, por ejemplo el tener la ferritina baja, ¿no? Por ejemplo el hierro debería absorberse. ¿Qué tal? Hoy día hablamos mucho de anemias, ¿no es cierto? Y me dicen, Mary Kay, ¿por qué hay anemias? La vez pasada conversábamos, si hoy en día hay mejores hábitos alimenticios y hay más información y hay más suplementación de hierro, ¿no? Lo que sucede es de que en un intestino que consume buena cantidad de carne, como los niños hoy en día, pero que está inflamado, la ferritina no puede transportar el hierro. Entonces la deficiencia de ferritina se da a causa de un proceso de inflamación. Cuando te da gases, ¿no es cierto? Debemos comí ayer, justo hablaba con una paciente y me dice, Mary Kay, ayer mi abuelita hizo americano. Wow, ¿qué tal la abuelita? Digo, ¿no? O sea, porque apenas uno mete el chancho a la caja china, ¿no? Pero sin embargo, ella se sintió muy mal, muy incómoda en el transcurso del día, entonces ha hecho una inflamación. Y en oportunidades eso lo sientes con distensión. ¿Es normal tener gases? Sí, es normal tener gases, pero no es normal tenerlo con dolor, con cólico, ¿no? Entonces, si hablamos de las enfermedades que normalmente creemos que son normales, como el hígado graso, como el colesterol, como la diabetes y la hipertensión, son procesos inflamatorios, ¿no? Son procesos inflamatorios crónicos que cuando empiezan sus procesos de gravedad ya se hacen patologías, ¿no? Exacto. Miren qué importante es reconocer hasta qué punto es normal y ya cuándo va a poder ser una señal de alarma frente a alguna patología. Sí, hay muchas patologías que vienen a ser factores de alarma y tenemos que hablar un poquito sobre esto. Primero, entender algo que se llama la protectina. ¿Qué es la protectina? Esas sustancias que te protegen contra la inflamación. ¿Y cuáles son esas sustancias, Mary Kay, mágicas que nos pueden proteger contra la inflamación? Hemos hablado que el sistema inmunológico y los neurotransmisores son intestino. Entonces, tener el intestino saludable es bueno. Por ende, el caldo de huesos viene a ser una protectina. Uno de los grandes suplementos que hoy en día se deberían tomar porque no hay un equilibrio es el omega 3, ¿no es cierto? Entonces, el consumo del omega 3, que también son grasas saludables, es bueno consumir. Entonces, mira, tenemos el caldo de huesos, tenemos el omega 3 y vienen las grasas saludables. Hemos hablado siempre de las grasas saludables como el aceite de oliva extra virgen, 0.3 grados de acidez, el aceite de coco, el aceite de chía, el aceite de sacha inchi, ¿no? Esos aceites que nos sirven para salmuerar, para acompañar nuestra comida y no para familiar y que son antiinflamatorios. Bueno, de ahí vienen las hojas verdes. Si tú tienes flatulencia o tienes SIBO, lógicamente no voy a utilizar como protectina una hoja verde cruda. Pero ¿qué tal una hoja verde cocida, como la selga o como la espinaca, que suelen ser tan digeribles, ¿no? Entonces podemos tener esto. Y lógicamente la última vienen a ser todos estos alimentos que son antiinflamatorios, como por ejemplo los arándanos o los frutos rojos, que se ha visto que por su concentración de flavonoides
flavonoles y flavonoides ayudan a evitar la inflamación. Por eso hablamos de que son transportadores de estructuras que regeneran la célula y ayudan a que no hayan procesos inflamatorios, ¿no? Entonces, estas 5 sustancias o 6 sustancias que pueden... y la hidratación, porque parte de la inflamación también es que nosotros no tengamos un buen proceso de hidratación. Muchos de los pacientes hipertensos en sus crisis hipertensivas son por deshidratación. Muchos de los diabéticos en su crisis de diabetes es a causa de deshidratación. El hígado se vuelve más graso porque no nos rehidratamos y estamos en una etapa en la que no consumimos muchos líquidos, ¿no? Entonces, el proceso de rehidratación viene a ser muy importante para poder tener procesos antiinflamatorios adecuados dentro de nuestros hábitos alimenticios, ¿no? Exacto, ¿no? ¿Qué errores estamos cometiendo, por ejemplo, en nuestra nutrición, en nuestra mala alimentación y se está generando y esta inflamación de manera crónica, Mariqué? Se ha visto mucho que en las ciudades o poblaciones que viven en lugares en donde no hay mucha polución tienen más rápido el proceso de recuperación. Por ejemplo, cuando hablamos de una inflamación crónica por fractura, ¿no? Se ha visto que un niño en la ciudad puede recuperar un proceso de fractura entre 4 y 6 semanas, ¿no es cierto? Mientras que una persona adulta, porque también depende de la edad, un proceso inflamatorio es diferente en un niño a un adulto, aunque antiguamente no había procesos inflamatorios en niños, ¿no? No habían tantos como hoy en día se encuentran. Y también se ha visto que la zona rural tiene mayor tendencia a curar rápidamente que la zona urbana. Fiorelita, lamentablemente acá en la ciudad estamos respirando plástico, respiramos contaminación y esto es parte de un proceso inflamatorio. Y vivimos un proceso de estrés crónico. Una cosa es transportarte de Matarani a Mejía, ¿no? Saliendo de tu trabajo, digamos que trabajas en el puerto y vives en Mejía, y otra cosa es trasladarte de Cerro Colorado a José Luis Bustamante, ¿no? Entonces, el tránsito, el smog, el sonido, la luz, hasta hay alteraciones de imágenes en el movimiento. Recuerdas que en algún momento salió que no podía ver pantallas porque distraía, pero hoy en día encontramos pantallas dentro de nuestras rutas, hace de que hay un factor más de estrés, liberación mayor de cortisol, y este cortisol hace que tu sistema inmunológico lógicamente vaya bajando y que tengas mayor consecuencias con la inflamación. Manejar un paciente diabético de una zona rural que trabaja en la chacra a manejar un paciente diabético en una zona urbana con un trabajo con estrés es totalmente diferente. Hemos visto mayor grado de reversión en los pacientes que tienen este tipo de vida un poquito más saludable, un poquito más tranquila o un poquito menos desarrollada como vienen a ser en la ciudad. ¿Qué estamos haciendo mal? Primero, estamos durmiendo poco, ¿no? La teoría, hemos hablado que la teoría dice que deberíamos dormir 8 horas diarias. Bueno, las teorías han cambiado. Dicen que mínimo deberíamos dormir a la semana 30 horas, Fiorelita. Eso significa que por lo menos tienes que dormir 5 horas y media. Y bueno, y un promedio ideal es 40 horas a la semana. También es importante la hora en la que duermes. Una cosa es que duermas agarrando el sueño a la 1 de la mañana y otra cosa es que duermas agarrando el sueño a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es que tengas un sueño mayor en la etapa temprana de la noche, o sea, a las 10 de la noche, que en la etapa temprana de la madrugada, porque el cuerpo ya empieza a liberar cortisol y no es igual. Hablamos de la siesta. Antiguamente hacíamos siestita después del almuerzo. Durante muchos años hasta yo he dicho que se va a la siesta, ¿no? Pero los últimos estudios dicen que deberíamos tener una siesta de 20 minutos. Pero apenas terminas. 20 minutos. Fiorelita, ¿tú te acordás que cuando vas a dormir 20 minutos, o sea, te despiertas y tienes energía, pero cuando te pasas los 30 minutos, ¿qué pasa? Ya fuiste. Te despiertas más cansado. Exacto. Todavía. ¿No? Entonces, lo que tenemos que lograr es que sea, porque libera un impulso de hormona de crecimiento y es suficiente. Entonces, por ende, sí se recomienda la siestita, pero no más de 20 minutos, de entre 15 y 20 minutos. Ese momento en el que estamos en el premor, que estamos agarrando el sueño y te dicen, mamá, y tú despiertas, es suficiente, ¿ok? Pero el sueño, tenemos que llegar a un sueño profundo en la noche. Algo que tenemos las mujeres, bueno, y en la cabeza loca, es que nunca dejamos de pensar, ¿no? Y a veces cuando vamos a dormir, estamos aquí, he apagado la luz, he apagado el agua, he bajado la palanca del gas, he apagado la lavadora, y empezamos a tener pensamientos como que no los pudiéramos hacer el día siguiente. Ese proceso del estrés hace que la mujer en el periodo menopáusico tenga mayor proceso de envejecimiento que en el periodo posmenopáusico. El hombre no tiene ese proceso de envejecimiento, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos que tener esa sensación de tranquilidad para no molestarlo. Y por eso las crisis hipertensivas
muchas veces de los pacientes que se toman el Holter, ¿no? O se hacen sus estudios, los picos de presión arterial son en la noche, ¿no? Hay muchos, no en el transcurso del día, sino en la noche. ¿Qué otra cosa estamos haciendo muy mal? Estamos haciendo mala cantidad de actividad física, ¿no? Hay personas que sí tienen un buen asesoramiento en el deporte y de repente en el gimnasio, pero los últimos estudios indican, Fiorelita, que mientras estás en el gimnasio, mientras que está uno bajo la presión del gimnasio, no hay mejora de salud. Lamentablemente, desde que se han inventado los gimnasios que están bajo techo, no ha habido una mejora o una estadística que nos diga que ha mejorado la salud, la estadística mundial. Entonces, por ende, hacer un ejercicio que nos provoque alegría y felicidad es lo que deberíamos hacer, más que todo deporte, ¿no? A los que les gustaba básquet, jugar vóley, ¿te acuerdas cuando nos juntábamos con los vecinos para jugar vóley? O de repente jugar la liga o bailar saya, ¿no? Hoy en día me encanta pasar por la Avenida Ejército a la hora de la noche. Ay, y veo, están bailando. Exacto, muchas academias que están bailando caporal o que están bailando saya, bueno, en medio de la contaminación ambiental y la polución ambiental, pero es una forma de distraerse totalmente diferente a un ejercicio bajo presión. Otra de las cosas que estamos haciendo es que estamos comiendo demasiado rápido. Hemos dicho que muchas veces de que debemos tener horarios. Está bien, no todos podemos tomar desayuno, almuerzo y cena a la misma hora. Desayuno a las 7, almuerzo a la 1 y ceno a las 6 de la tarde. Es verdad, no se puede, pero sí tenemos que tener un orden dentro de nuestra alimentación, Fiorelita, por lo menos dejarle un rango de 2 horas. No puedo desayunar a las 6, pero entre 6 y 8. No puedo almorzar a las 12, pero entre 12 y 2. No puedo almorzar a las 6, pero puedo almorzar cenar entre 6 y 8 de la noche. No podemos pasarnos un día que desayunemos a las 10 de la mañana y al día siguiente sea desayuno-almuerzo o al día siguiente sea almuerzo-cena. Esos desórdenes, a pesar de que el ayuno está de moda, el ayuno intermitente también requiere un orden. No significa hoy día hago ayuno, mañana hago glotonería y pasado me olvidé del ayuno, de la glotonería y del keto, ¿no? Significa que cuando uno decide un tipo de esquema, va a seguir un tipo de conducta y un tipo de orden dentro de este esquema. Entonces, por ende, hay que saber decidir y decidir tener un orden dentro de lo que estamos trabajando. Luego de eso, también otras cosas que estamos haciendo muy mal, Fiorelita, viene a ser el tipo de comida que tenemos, ¿no? Estoy muy segura que ayer hemos comido todos ricos, sabrosos y más del 40% ha comido parrillada, ¿no? La parrilla en el Perú lamentablemente se hace con un carbón que bota mucho humo y que libera cleamida de acroleína. Entonces tomamos muchísimas sustancias inflamatorias como son los bisfenoles y los aftalatos y los teraptalatos que tienen los plásticos, el carbón que tiene acrilamida y acroleína y sustancias también que pueden estar dentro de los alimentos como son los pesticidas y también los conservantes, los preservantes y los aditivos. Esta suma hace que haya un proceso inflamatorio. Antiguamente, cuando no existía, antes de la revolución industrial, no existían las enfermedades inmunológicas y no existían las enfermedades crónicas en niños. Hablar del colesterol, hablar de la diabetes, eran de abuelos, no eran enfermedades que íbamos a presentar en nuestros abuelos o en personas adultas. Hablar de la alopecia o la calvicie era algo que no se daba. No había un acné, y si tú ves fotos antiguas, no vemos a nuestros antepasados con acnés tan críticos como hay ahora, como la rosácea o como de repente los acné quísticos, ¿no? O no había personas que tuvieran tanta frecuencia del vitiligo o de la seborrea o de la alopecia o que tuvieran psoriasis, ¿no? Hoy en día estas enfermedades han venido porque tenemos procesos inflamatorios y lo que primero tenemos que desinflamar sobre todo es el intestino, ¿no? Así es, miren, atentos con estos errores que venimos cometiendo. ¿Cómo solucionamos todo esto, Mariqué? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es tener buenos hábitos alimenticios. Hoy en día que estamos en una rutina, en un estilo de vida en el que la gente quiere pues tener una vida light, una vida saludable, ¿no? Creo que a veces solamente lo decimos el lunes, ¿no? Porque martes, miércoles y el domingo que es libre nos olvidamos. Entonces, el comer una mayor cantidad de frutas sabemos que ya no es una solución. La Organización Mundial de la Salud indicó antiguamente que era, bueno, hace años cuando venía era entre 5 y 7 y si estabas en una zona de polución hasta 9. Hoy en día por la falta de movimiento y de actividad física sabemos que 3 es suficiente, ¿no? Sabemos que tenemos que comerlas enmascadas y si vas a consumir jugos de frutas, que no es tan mal, no comerlo todos los días por el resto de mi vida, ¿no? El arequipeño es jugo de fruta y mi juguito, te dicen, ¿no? Entonces el éxito de consumir fruta dentro de la alimentación es que esté entera, esté picada, que puedas tener jugo de cuando en cuando, que sea orgánico,
horneada y que sea sancochada, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el aumento de consumo de verduras. Es cierto, hoy en día por el frío hay distensiones estomacales a causa del consumo de verduras crudas, ¿no? Nos da dolor de estómago, nos corre el estómago, pero ¿qué tal las verduras cocidas, ¿no? Sobre todo como hojas. Siempre pensamos en ensaladas, en lo que es frío, pero no pensamos, por ejemplo, en horneadas, en salteadas o tipo panaché o tipo revueltitos, que también vendrían a ser una ensalada. ¿Qué tal si hacemos alverjita, vainita, zanahoria con cebollita, con apio, con porro, salteadito con un huevito revuelto? Y es un tipo de ensalada. ¿O qué tal si hacemos un tipo ratatouille con una pasta de tomate y lo metemos al horno con una buena cantidad de aceite de oliva y un poquito de orégano o estragón, ¿no? Entonces, o qué tal si hacemos un panaché salteaditos dentro de la sartén con un buen aceite de oliva y de repente lo podemos alinear con un buen vinagre, un acheto balsámico, ¿no? Entonces, el crear este tipo de introducciones a nuestra alimentación es buena. También es bueno, por ejemplo, las cremas de verduras, que son importantes, pero no ponerle pues los alimentos más inflamatorios que siempre hemos hablado, que son los blancos, como el azúcar, el trigo, los lácteos, el glutamato monosódico y también los derivados de la soya, ¿no? Entonces, por ende, tener en cuenta de que esos no pueden estar tan constantemente en nuestra alimentación, sobre todo en pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, pacientes que tienen hígado graso, que hoy en día creen que el hígado graso grado 1 es normal, que todos los tenemos hígado graso grado 1 y es una inflamación, Fiorelita. Entonces, por ende, no es normal, no deberíamos tener hígado graso. Entonces, tenemos que cuidar ese hígado, ese órgano tan generoso, porque de ese hígado depende también cómo liberamos muchos de los jugos hepáticos para el proceso digestivo y para el pH que va a tener nuestro intestino, nuestro colon y nuestro estómago, ¿no? Entonces, y otra de las cosas que también hay que considerar, lógicamente, y ya para terminar, es la rehidratación, que en etapa de frío nadie se está rehidratando y que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Así es, atentos con todo ello. Nos vamos a ir a una pausa y al volver la invitación para que te puedas poner en contacto con Mary Kay Budiel. Volvemos. Si tú quieres recibir el mejor asesoramiento nutricional, amiga linda, invitemos al público. Al 943-507-218, solamente un mensaje WhatsApp y bueno, y yo me voy a estar contactando con ustedes. No hay otro número, 943-507-218 y por redes, ¿no? Y siempre siguiendo el canal para darles los tips y tengan ustedes de repente la información que necesitan. Excelente, Mary Kay, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben, el único número el que apareció en sus pantallas. Amigos queridos, un feliz inicio de semana, bonita tarde, abríguense, Dios mediante mañana nos reencontramos 9 en punto de la mañana. Chao, chao.